Ok, Manolo. Verde. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy día tengo la alegría, ¿no?, de poder conversar y estar en conversaciones de Chu con Angélica Mota, antropóloga de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en género y con un doctorado en salud colectiva, ¿no? Y además es coordinadora de la maestría de género y desarrollo. Para mí es completamente gratificante, un honor poder conversar sobre ella, sobre los avances fundamentalistas y los conservadores religiosos, ¿no? Y su accionar con respecto a las mujeres y a las poblaciones LTGB en este país, o sea, en el Perú. Buen día, Angélica. Qué gusto estar contigo. Buen día, Manolo de Chu. Me encanta este espacio. Me encanta poder hablar contigo. Creo que es muy importante justamente en este contexto que tú has descrito de arremetidas conservadoras o que has mencionado, ¿no? Poder tener estos espacios, ¿no? Para conversar y reflexionar desde una mirada crítica que creo muy necesaria para seguir dando la lucha. Sí, pues creo que es importante, ¿no? Yo creo que tú ya tienes varias reflexiones que han sido publicadas sobre los fundamentalistas y los conservadores, ¿no? Yo creo que a partir de todo lo analizado, revisado, reflexionado sobre este tema, ¿qué nos podrías decir con respecto a las personas LTGB y a las mujeres? Porque, no sé, yo creo que desde mi punto de vista deberíamos ser muchísimo más reactivos a las posiciones o a lo mostrado por los fundamentalistas y conservadores en este país. ¿Qué nos puedes decir tú frente a ello? Mira, quizás sería importante colocar un poquito de contexto, ¿no? Porque creo que esta arremetida de los sectores más conservadores o más bien antiderechos, ¿no? De mujeres y disidencias sexuales que se han empoderado muchísimo en los últimos años, ¿no? En el marco de estas campañas antigénero como Con mis hijos no te metas, que creo que todas, todos y todes hemos estado, digamos, en alguna medida hemos visto, ¿no? Cómo se han desplegado estas campañas millonarias. Eso no ha sido solamente en el Perú, eso ha sido en diversos países de América Latina. Esto viene de una arremetida a nivel global, ¿no? Eh, Tenemos como contraparte también digamos, de este crecimiento de un sector antiderechos y de ultraderecha, ¿no? Estos gobiernos como el de Bolsonaro, gobiernos como el de Trump, ¿no? El Brexit en el Reino Unido. Entonces, es un contexto, digamos, internacional más amplio, dentro del cual se inscribe lo que está pasando en nuestro país. Y creo importante decir sobre ese contexto más amplio, internacional, ¿no? Que estas campañas antigénero, por ejemplo, ¿no? No son algo meramente espontáneo, ¿no? No es algo que de la nada, de estos sectores cobran fuerza. Yo creo que hay un conjunto de consideraciones históricas y de consideraciones de las dinámicas de los movimientos sociales que también lo explican, ¿no? En gran medida, estos sectores conservadores, antiderechos, surgen también como una respuesta a la suma de fuerzas que a lo largo de las décadas había estado teniendo los feminismos y también la emergencia con cada vez más fuerza
de luchas por los derechos de las diversidades y las disidencias sexuales de la lucha LGTBIQ+. Entonces, creo que esa es una idea bien importante porque eso muestra también cómo nuestras luchas, ¿no? Desde el feminismo y desde lo LGBT, en sus diversidades, por supuesto, han alcanzado una voz y un posicionamiento público que desde el otro lado de la orilla, desde quienes tienen un proyecto histórico diferente y más jerárquico y más discriminatorio, ¿no? Ellos han visto que es necesaria una reacción. Yo creo que eso es interesante porque también visibiliza cómo históricamente, aun cuando hayan momentos de lucha, digamos que hay declive en nuestras luchas, ¿no? En acumulado histórico se han conseguido cosas importantes, ¿no? En el caso de los feminismos, por ejemplo, estas posiciones antigénero, comienza la semilla de estas posiciones antigénero en el momento, a mediados de los 90, cuando las feministas, desde un lugar más institucional, digamos, consiguen que el enfoque de género, ¿no?, entre al lenguaje de los derechos humanos de Naciones Unidas, en las conferencias de Cairo, de Beijing, ¿no? En particular en Beijing, en la conferencia de la mujer, ya empieza a hablarse de género. Entonces, eso simbólicamente y en términos de influencia de la teoría feminista luego para la política pública de los países, era algo muy fuerte. Entonces, ahí empiezan como los primeros escritos, ¿no? Y se pueden encontrar textos como el de Dale O'Leary, por ejemplo, ¿no? Donde habla del género como algo pernicioso, como algo malévolo, todavía como una reacción muy, muy, muy chiquita, pero que luego tiene eco en la Iglesia Católica. De hecho, en el Perú, ya en 1998 circulaba un panfleto que lo repartieron en todas las iglesias, La ideología de género, sus peligros, algo así era el título, ¿no? Y estamos hablando del 98, o sea, nosotros recién hemos visto esas grandes campañas antigénero en el 2016, pero ya esto venía gestándose desde antes y producto muy claro de digamos, de esta reacción a lo que venían consiguiendo los feminismos a un nivel ya más institucional, ¿no? A nivel de la política pública internacional, o sea, del lenguaje de Naciones Unidas que había incorporado el tema del género. Entonces, Ahora, Angélica, antes que me olvide, ahora, eso significa que nada bajo el sol es por generación espontánea, ¿no es cierto? O sea, exacto, hay todo un proceso en el cual creo que nosotros somos parte de haber abonado eso con no haber priorizado o analizado o visto o, o tirado dedo de que eso se estaba gestando, ¿no? Por un lado. exacto, exacto. O sea, hay que tener en cuenta que todo lo que consigamos, ¿no? Desde las luchas de los feminismos, de las disidencias, y desde otros movimientos sociales, ¿no? Que lo que buscan es horadar un poco el poder existente, ¿no? Y ganar un espacio de reconocimiento y de participación más activa, significa que va a haber una reacción de quienes sienten que eso amenaza su poder. Entonces, no podemos ser ingenuos, ingenuas, ingenues, ¿no? De que vamos a avanzar, ¿no? En las luchas sin una respuesta. Y estamos viviendo muy fuertemente una respuesta donde nos quieren desmantelar todo lo conseguido hasta ahora, ¿no? Angélica, bueno, gracias por acompañarnos en este espacio de conversaciones de Chu. Solamente indicar que le mandamos un saludo a nuestra compañera Maribel Saldaña, que no nos ha podido acompañar en esta ocasión, pero que va a estar luego acompañándonos en las siguientes ediciones. Tú habías comentado, Angélica, algo, por ejemplo, particular sobre, por ejemplo, este movimiento Con mis hijos no te metas. Ayer o anteayer justamente me preguntaba, me hicieron una entrevista sobre, específicamente sobre este grupo, y por ejemplo, ahí un poco vi la percepción que ella tenía era que de pronto al inicio no le dimos mucha importancia a este grupo, porque decía, ah, bueno, este grupo pues son 10 personas las que salen en sus manifestaciones, tampoco son comparados, no sé, pues con la Marcha del Orgullo,
son ahí un grupito de personas, pero creo que por ahí se subestimó varios aspectos. Lo que tú señalas, que forma parte de un movimiento ultraconservador de alcance global. Dos, que cuentan con recursos, ¿no? Que cuentan con líderes, lideresas que se han instalado en el aparato estatal, ¿no es cierto? Y que además, en este caso particular con Mis hijos no te metas, apelan a un prejuicio ampliamente instalado en la sociedad peruana y creo que en las sociedades latinoamericanas, que es este tema de que los homosexuales somos pedófilos, ¿no es cierto? Entonces yo creo que conecta muy, muy claramente con este prejuicio que, como te digo, es muy, muy ampliamente instalado. No sé qué tú piensas al respecto de esto que te he comentado. Bueno, Cristian, mucho gusto también de estar aquí en esta conversación contigo. Em, es muy interesante lo que señalas, ¿no? Porque ciertamente creo que cuando empezaron las campañas de Con mis hijos no te metas, a todo un sector tal vez nos parecía que, digamos, el tipo de discurso que ellos traían era un discurso muy como que no iba a tener pegada, ¿no? Porque ya era demasiado convencional, demasiado machista tal vez, ¿no? Subestimamos que efectivamente forma parte de toda una arremetida global donde tienen muy bien pensados sus maneras de actuar y de interactuar con las poblaciones también, eh, con poblaciones necesitadas en nuestro país, ¿no? Porque las iglesias evangélicas que llevaron a cabo estas campañas tienen toda una base social importante a través de iglesias en todo el país, ¿no? Donde no solamente se trabaja el tema espiritual, ¿no? Ideológico, sino que también muchas veces estas iglesias suplen las necesidades que un Estado incapaz, que no llega con salud, con educación oportuna a un conjunto de comunidades, ¿no? Deja pues espacios vacíos que en cierta medida también estas instituciones pueden ir supliendo, ¿no? Porque hasta donde yo sé y he podido conversar con algunas personas de diferentes lugares del país, ¿no? Y que están cercanas a estas instituciones, ¿no? Me dicen que efectivamente llegan con ayuda para temas de salud, de la familia, para temas de educación, ¿no? Entonces ahí también hay todo un vacío que ha dejado nuestro Estado y que digamos, estas grandes organizaciones que vienen con mucho presupuesto pueden ir ganando espacio ahí, ¿no? Ahora, sobre lo que tú señalas, ¿no? De hecho, lo que vimos en la campaña en el Perú fue un foco, ¿no? En construir un enemigo interno, ¿no? Esa es como una estrategia, ¿no? Política, ¿no? Construir un fantoche, ¿no? Algo como un enemigo interno que movilice las emociones de la población para decir, estamos en peligro, ¿no? Y se alíen con estas fuerzas y con lo que proponen. Y el enemigo interno que ellos decidieron, digamos, publicitar fue el homosexual, ¿no? Y entonces todas sus campañas eran la homosexualización de los niños, ¿no? Y además tomando a los niños, que es, digamos, lo que más le preocupa a las familias finalmente, ¿no? Es, digamos, los temas, es el tema más sensible, ¿no? El bienestar de los niños y las niñas. Entonces, tomando esto, y creando esta figura, ¿no? Creando este miedo a que se homosexualice. Y ahí, claro, también se agarran de la homofobia que existe en el país, ¿no? Porque si no fuéramos un país altamente homofóbico, una amenaza de homosexualización no sería, no funcionaría, ¿no? No funcionaría. Y sin embargo, ellos avanzaron mucho con este discurso, digamos, llenaban con carteles, ¿no? Plazas, calles, ¿no? Y lamentablemente
si bien, hay que decirlo, si bien nunca lograron su objetivo más publicitado, que era sacar el enfoque de género del currículo, ¿no? Porque en ese momento era lo que querían y no lo lograron porque el enfoque de género sigue en el currículo, sí lograron debilitar el trabajo que se estaba haciendo, por ejemplo, en el Ministerio de Educación al respecto de estos temas, ¿no? Porque ya se creó un miedo a trabajar sobre el tema, inclusive hubo un momento donde hablaban de la ministra porno, ¿no? Porque había permitido que unos materiales educativos Sí, sí me acuerdo. tengan una Sí, de sexualidad, ¿no? Y el sexo anal. Eso fue muy, en verdad, patético y me da mucha risa, porque supuestamente estaban en contra de que se hable de temas de homosexualidad, pero llenaron las calles con grandes carteles que decían no al sexo anal. Entonces Sí, tenían salieron muchos seguramente a memes. muchos niños por esas calles mirando carteles que decían el Sí, sexo anal y el sexo personal. anal. Y seguro habrá Sí, generado muchas conversaciones sobre sexo anal en la sí. ciudadanía peruana, ¿no? Es muy Sí, yo me gracioso. acuerdo de varios Pero yo memes que creo salieron que al respecto. Muy sí, gracioso. pues. totalmente. Pero Y, bueno, es crear un fantoche, es crear un enemigo, un supuesto enemigo interno para poder ganar adeptos, ¿no? Lamentablemente, eh, es montándose parte sobre de la siempre, homofobia que todavía existe. Construyeron un claro, muñecón, como un muñecón de carnavales o de Año Nuevo que se saca a la puerta de las casas en la calle y se le prende fuego para acabar con él, ¿no? Así Eso, es. eso, eso ha sido. Sí, pues, si Eso ha nosotros sí. sido no lo miramos. totalmente. No dimensionamos quizás todo lo que implicaba. Yo recuerdo, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de posiciones de poder, que hace muchos años, en un evento, creo que era de la OEA, al cual fui invitado por la organización en la que pertenecía yo en ese entonces, eh, me dieron unos minutos para hablar, pero era muy contradictorio, por decirlo menos, que en ese espacio de derechos humanos estaban con mis hijos no te metas, ¿ya? Y le dieron espacio para hablar. Entonces yo decía, ¿cómo es posible que en un espacio de derechos humanos esto, Qué loco. Hicieron con Cristian. A ver, ahí está descongelándose. ay, me congelé. Te Ya, no sé congelaste un por... poquito. Ok. Bueno, lo que decía que era en este espacio, que era de derechos humanos, era contradictorio que le hubieran dado cabida y palabra y voz a Comisión Juana Temesa. Esto estoy hablando hace varios años en un evento de la OEA. Hace poco, nuevamente, con ocasión de esos eventos que ha habido en la OEA acá en Perú, una compañera del movimiento afro me comentaba que, no sé, creo que me decía Cristian, creo la mitad de la gente que estaba en este evento eran conservadores. O sea, han tomado estos espacios de debate, discusión, ¿no? Han volteado la tortilla, por así decirlo. Ellos también se dicen defensores de los derechos humanos, defensores de los niños, defensores de la familia, ¿no? Y tal, y han tomado estos espacios de poder también dentro del propio Pues, ámbito de los derechos humanos. Han o sea, yo también cooptado, veo, han cooptado, sí, además, no solamente esto sucede en el Perú, sino también en la Asamblea de Derechos Humanos, estas organizaciones conservadoras y fundamentalistas han cumplido con todos los requisitos solicitados para ser parte del cúmulo de organizaciones de la sociedad civil que pueden participar de dichas actividades, ¿no? Filtrando y poniendo a conocimiento de todos cuáles son sus propuestas, ¿no? Vinculadas. Por ejemplo, para mí un llamado de atención claro fue que hace como 5 o 6 años, yo estudié biología en una universidad en esta ciudad, ¿no? Y tengo un amigo que es profesor ahí y me contó y él enseña principios de evolución, ¿ya? Que es uno de los cursos finales de la ujú. carrera, y que tenía un alumno que le había respondido el examen final sobre la base de los textos de la Biblia, Wow. ¿no? Ujú, ujú. Eso fue algo que fue como una corriente eléctrica que pasó por todo mi cuerpo. Y esa es estrategia que están utilizando de meterse en muchas carreras para
colocar sus propuestas fundamentalistas y conservadoras, ¿no? Diciendo que son parte de la ciencia, o sea, la biología ha sido esencializada, ¿no? Así es. Mucho. Ese es un problema. Bueno, son momentos históricos, ¿no? Y si nos remontamos un poco al mundo, a Occidente, y cómo estaba el mundo de las ideas antes de la Segunda Guerra Mundial, vemos que estábamos en un camino parecido, ¿no? Y que, Ah, claro, la ciencia nazi, digamos, es el ejemplo más claro de cómo una ideología de jerarquización, ¿no? Y que promulga las diferencias y las desigualdades, eh, que trata de justificar, ¿no? Diferencias de poder y desigualdades de poder a través de la biología, puede llevar a situaciones tan catastróficas, ¿no? Y esa ujú, fue, o sea, la ciencia nazi que fue el soporte, digamos, de todo el holocausto, ¿no? Y exacto. después de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad entera, frente a esto que había pasado, bueno, no sé si la humanidad entera, pero un sector importante, ¿no? En toma de decisiones y en desarrollo de pensamiento decide distanciarse de este tipo de paradigmas, digamos, con un mal entendimiento de la biología como justificatoria de un conjunto de diferencias de poder, ¿no? En lo social, eh, y crece todo un pensamiento, o sea, se consolidan saliendo de la Segunda Guerra, es que empiezan a abrirse el camino para Naciones Unidas, para los derechos humanos, ¿no? Que avanzan como los conocemos ahora, ¿no? Y es bien interesante ver estas fases en la historia, porque Ujú, ahora parece que estamos entrando ya, ¿no? Nuevamente en una fase oscura, como la que permitió todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Estamos entrando a una fase parecida de la historia, ¿no? qué nervios. Este, y lamentablemente sí, y entonces vemos un trabajo de hormiga que estos sectores políticos, religiosos, vienen haciendo, ¿no? En alianza con, hay que decirlo, con las extremas derechas, eh, donde hay también, eh, y creo que eso es importante colocarlo sobre la mesa también, hay un paradigma económico que también se defiende. Ujú, O sea, este paradigma que defiende la desigualdad, ¿no? La defiende no solo en el terreno del género y de las sexualidades, la defiende en el terreno económico también. Entonces, claro. estas campañas, por ejemplo, de con mis hijos no te metas, defendían el patriarcado y también defendían el neoliberalismo. Había Ujú, eh, todo un lenguaje que utilizaban de decir que los niños son propiedad privada de los padres, que quieren estatizarlos, y que esto es y acusar al género de ser una nueva izquierda soterrada, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que en verdad también esto se traduce en una tensión en cuanto a paradigmas económicos y además de defender el patriarcado, se defiende el neoliberalismo, ¿no? Y las grandes diferencias de acceso a recursos que este sistema económico significa. Entonces, eh, por eso vemos que en lo político, ¿no? Cómo encajan perfectamente. estas agendas, ¿no? De las Son, derechas extremas que defienden el neoliberalismo y el patriarcado de esa son dos forma, ¿no? caras de la misma Además, moneda. sí, además el neoliberalismo, ¿no? Los fundamentalistas y conservadores, ¿no? Como que tienen un acceso a las estructuras de poder y a la toma de decisiones, están como que ahí bien, bien engarzados, ¿no? O sea, y llámese Mm, gobiernos de turno, llámese congresos de la República, llámese consejos de lo que ahora llaman CEO, ¿no? Que yo en realidad nunca me CEO de una empresa o de varias empresas, todos están vinculados hacia un mismo fin, perennizar la diferencia, perennizar la explotación de las personas, ¿no? ujú, Y ujú. utilizar todo.
a favor de ellos, ¿no? Y ahí cómo entran las mujeres y las personas LGTBIQ+, por ejemplo, ¿no? Claro, y entonces ahí regresamos a tu pregunta original, ¿no? Luego de Sí, haber dado toda esta vuelta del contexto. Yo creo entonces que nos encontramos en un momento bien difícil en términos civilizatorios, diría. No es un contexto específico, creo yo, un contexto, es algo más estructural. Creo que en términos globales han ganado bastante fuerza estos sectores conservadores, antiderechos, de extrema derecha, ¿no? Eh, pero creo que también, como decía al inicio, es una reacción a lo que se ha venido consiguiendo. Yo creo que eso nos reta, ¿no? A seguir en, en nuestra organización colectiva, ¿no? Para seguir sí, Eso. eh, colocando sobre todo horizontes de salida, ¿no? Horizontes Ah, de salida, los movimientos sociales debemos ser capaces de no solamente luchar y que es muy importante, ¿no? Hacer nuestro activismo, sino también pensar salidas, ¿no? Pensar nuevas formas de vivir la economía. De hecho, el feminismo ha avanzado mucho y tiene ideas muy interesantes, por ejemplo, proponiendo paradigmas económicos, ¿no? Toda la economía feminista ha avanzado mucho en términos críticos y también propositivos, ¿no? A una economía diferente, ¿no? Por ejemplo, que donde se visibilice toda la labor de cuidado de las mujeres, ¿no? Entonces, esto es un reto y le plantea una crítica muy fuerte al capitalismo, tal como es. Y yo creo que desde los diferentes movimientos sociales tenemos ese reto y tenemos un poco también ese deber, ¿no? De ir pensando otros mundos posibles, irlos conversando, irlos difundiendo, ¿no? justamente, Además de nuestras luchas y nuestras urgencias de respuesta del momento, ¿no? Que a veces nos ganan. sí, ciertamente, bueno, sobre lo que comentabas del cuidado, hace poquito hubo una audiencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se reconozca al cuidado como un derecho humano. Eh, Uh -huh. Justo has tocado algo muy interesante, importante, Angélica, en el sentido de qué es lo que, en respuesta, porque parece todo es acción y reacción, en respuesta a esta arremetida ultraconservadora, antiderechos, ¿qué es lo que de pronto tenemos como tarea, como pendientes entre los movimientos sociales, el movimiento de derechos humanos y más particularmente el movimiento de mujeres y diversidades? ¿No? Porque eh, por ejemplo, yo en los últimos eventos que de pronto he tenido ocasión de participar y tal, digamos, he visto algo como muy curioso que no veía hace mucho tiempo, que era que las convocatorias se manejaban muy, te paso la invitación por WhatsApp, pero no la hagamos pública. Y claro, porque Uh -huh. teníamos esta situación con Mis hijos no te metas o con grupos como La Resistencia, por ejemplo, que llegaban a agredir, Claro. llegaban a, ¿no? Con todo ese discurso negacionista, ¿no? Acá no ha habido conflicto armado interno, acá no ha habido, ¿no? Tal. Entonces, y claro, creo que es lógico o es válido sentir miedo y replegarse en esta situación, pero creo que también es importante que en ese de pronto de repliegue que podemos tener, nos articulemos, nos fortalezcamos, dialoguemos para fortalecer cómo es hacer activismo, cómo es hacer feminismo, cómo es hacer tal, en este contexto en particular, que de pronto es un contexto distinto al que fue hace 15, 20 años, ¿no? Entonces, creo que eso es alguna discusión que está pendiente, que tenemos que darla eh, para poder avanzar, porque si no este repliegue, no nos fortalecemos, no nos articulamos, yo creo que vamos a dar pie a que sigan avanzando más. Y yo creo que es otra cosa que es importante, que creo que tenemos que reconocer y de alguna u otra manera este espacio hemos tratado de hablar también siempre sobre eso, articularnos también a nivel regional, por lo menos, ¿no? Dado que Uh este -huh. avance, sí, estos conservadurismos y fundamentalismos son de alcance regional y global, también creo que es importante entender una mirada, puentes y diálogo con los demás países, con los movimientos de los demás países.
Hace poquito, por ejemplo, por el trabajo yo conocía de la situación un poquito de que se estaba dando en El Salvador con Bukele, que por una ley que ellos tienen que nunca la habían hecho valer, digamos, ahora con este contexto le estaban quitando personalidad jurídica a todas las ONGs que, digamos, salieran a hacerle frente al gobierno. De hecho, ya en Nicaragua, otro país de Centroamérica, le han quitado ya la personería jurídica IVOS, que es una organización de cooperación internacional, por ejemplo, ¿no? Entonces, era un poco eso, ¿no? Comentar que este repliegue que de pronto podemos tener o necesitamos para darnos este espacio, creo que en ese repliegue necesitamos esta articulación y este diálogo para poder, como tú bien señalabas, plantear propuestas, salidas, etcétera. Bueno, creo que hay varios retos de diferente índole, ¿no? O sea, para comenzar, y yo puedo hablar aquí ya desde lo que veo de los feminismos, ¿no? En el caso de los feminismos hubo un impulso bien bonito y bien importante alrededor de lo que fue el Ni Una Menos. Entonces hubo una movilización muy grande, se generaron muchos núcleos, ¿no? Organizados de mujeres en diferentes distritos de Lima que, digamos, tradicionalmente no habían estado vinculados al feminismo, que era un feminismo más clase mediero, pues, ¿no? Y mucho más, digamos, pequeño en términos numéricos. Y de pronto, creo que Ni Una Menos le da un impulso muy grande al feminismo en el Perú, a un feminismo popular, ¿no? A un feminismo mucho más amplio. Pero también creo, y ese impulso, digamos, ha hecho que haya mucha acción activista en las calles por algunos años, pero viene la pandemia, y creo que la pandemia es también un golpe fuerte para las, digamos, para las organizaciones, ¿no? Movilizadas de base. Yo también creo que en el caso del Perú, el tema de Castillo ha sido, ha golpeado un poco al movimiento social, ¿no? Porque para muchas personas en realidad significó algún tipo de esperanza, ¿no? Y entonces se le quería dar la oportunidad y a ver cómo va este gobierno, ¿no? Y entonces, digamos, ese impulso de salir a marchar rápidamente ante algunas cosas todavía creo que se mantenía un poco en reserva, ¿no? Viendo a ver si reacciona, a ver, ¿no? Y yo creo que entre la pandemia, entre Castillo y varias otras cosas, digamos, ha habido una desmovilización, pero creo yo que ya poco a poco eso está quedando atrás, ¿no? Y de hecho el estallido social que hemos tenido en los últimos, digamos, desde diciembre del 22 para acá, ha sido importante, ¿no? Ha sido importante, ha alcanzado sobre todo las zonas rurales de nuestro país. Las zonas urbanas no han participado mucho de esta movilización, y que justo, hay que decir, es una movilización que de alguna manera expresa su rechazo a ese tipo de sectores políticos, porque Dina Boluarte se ha vuelto representante, ¿no? De las derechas más extremas, del fujimorismo, que ahora actúa de manera, ya hace un buen tiempo, digamos, actúa de manera coordinada con también el sector político, religioso, evangélico, en fin. Entonces, tenemos un conjunto, un movimiento social que ha salido en contra de un proyecto, de ese proyecto político, pero no ha sido, la fuerza no ha salido de los feminismos o de las disidencias sexuales, ¿ah? La fuerza ha salido de las áreas rurales del país que están hartas del modelo económico y de no poder participar plenamente políticamente de, de lo que, del supuesto crecimiento pues que ha habido en nuestro país, ¿no? De tanto se habla de que ha habido crecimiento económico, ¿no? O hubo, ya no, por lo menos hasta antes de la pandemia. Entonces, yo creo que ahí hay puntos de, o sea, esto revela, ¿no? ¿Cuántos puntos en verdad de coincidencia podríamos tener diversos movimientos sociales en el país?
porque el gobierno de Dina Boluarte representa todo esto, ¿no? Representa la arremetida contra el enfoque de género en la política pública, los derechos de Sí. las mujeres, de las disidencias sexuales, pero también representa una postura de ultraderecha, racista, colonialista, contraria a los derechos de las comunidades indígenas, ¿no? Entonces vemos un gobierno que en realidad nos muestra a nosotros como espejo los muchos puntos de coincidencia que podríamos tener entre diferentes sectores del movimiento social en el país, ¿no? Y ahí entonces se muestran también nuestras limitaciones para articular nuestras limitaciones, porque tampoco tenemos, quienes hacemos activismos tal vez, tampoco tenemos todo el tiempo, todo el dinero del mundo, eso por un lado en términos más pragmáticos, pero también las grandes brechas históricas y las fracturas que existen entre los movimientos sociales y dentro de los movimientos sociales, ¿no? Fracturas de las que ya hablaba Arguedas, ¿no? O sea, somos un país con amplias fracturas, de hecho, Ni Una Menos también mostró eso en su momento, ¿no? Hubo todo un quiebre dentro de los feminismos por cuestiones de clase, por cuestiones étnicas. Entonces, esas también son cuestiones que tenemos que mirar hacia adentro y ver cómo nos las trabajamos para poder tener una plataforma, una posibilidad digamos, de articulación, porque no siempre tenemos que estar de acuerdo en todo, ¿no? Y también hay que respetar nuestras diferencias, pero Sí, ser pues, capaces de coordinar y de juntarnos cuando es necesario, ¿no? Entonces, Angélica, y además, mira, y eso sucede también al interior del movimiento LGTBIQ+, ¿no? Y de las, eh, o sea, ¿por qué? Porque también tenemos grandes diferencias, se han dado fracturas, existen estas fracturas, los rollos identitarios, hay agendas que no se ha podido llegar a un consenso y cada grupo identitario, cada disidencia sexual por sí sola no puede enfrentarse a esta estructura conservadora, fundamentalista y patriarcal representada por el gobierno de turno, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, porque sí, no vamos a pasar muchos años en este mismo rollo, exactamente. Entonces, acá es cómo vamos hacia la unidad, ¿no? Ahora, la unidad no quiere decir que todos pensemos y actuemos de la misma manera. Lo dejo no, claro eso, que no. ¿no? La No, unidad como Eso, consenso, ¿no? La unidad como consenso, exacto, como puntos, claro. No como una cosa claro, una monolítica. lógica más de un frente que se pueda exacto. accionar, ¿no? De manera articulada cuando el contexto lo requiera, ¿no? Ujú. Sí, pues eso Y hay que verlo y sabiendo que hay algunas fracciones de algunos movimientos que se llaman de izquierda que no quieren consensuar o llegar a acuerdos con con la diversidad sexual y las disidencias sexuales también, cosa que se repite y desde hace mucho tiempo, ¿no? claro, Así. eso es bien interesante porque hemos estado hablando mucho de las extremas derechas, ¿no? Pero lo que Ujú, estamos viendo en nuestro país, y no solamente en nuestro país, que hay sectores de izquierda muy conservadores también. O sea, las ujú. izquierdas pueden ser muy misóginas, machistas, muy homofóbicas, contrarias a los derechos de mujeres y disidencias sexuales. Entonces, yo creo que la tarea está también de nuestro lado, porque es Ajá, como hay una tendencia a veces a, a replicar, ¿no? Jerarquías, ¿no? Y no ver que las estamos replicando, porque desde una postura que defiende una vida más democrática, una vida más igualitaria, más plural, ¿no? Que se supone que son las banderas de las izquierdas, ¿no? Entonces, ¿cómo cabe ahí? ¿Cómo podría caber ahí? Pues que haya también machismo y homofobia, ¿no? Lesbofobia, exacto. transfobia. Eh, Lamentablemente es así, ¿no? Entonces vemos que hay que pelearlo,
hacia los que tienen explícitamente este otro proyecto histórico, que es la extrema derecha, los conservadores, pero también hay que analizarlo y revisarlo permanentemente en nuestros propios espacios y dentro de nosotros mismos, ¿no? Ujú. Creo que eso también es importante, porque finalmente eso está impidiendo que nos veamos Que no tener como una mirada iguales, que tan dicotómica, actuemos de ¿no? Bueno, manera... malo, ellos son los malos, nosotros somos los buenos, entonces somos, Ajá. claro, somos los moralmente correctos y todo, entonces, y claro, no es así, ¿no? Entonces, como tú dices, creo que es importante siempre esta autocrítica, esta revisión de nuestros propios espacios, dinámicas, ¿no? Para justamente no repetir con esos patrones jerárquicos, excluyentes, misóginos, Así homofóbicos, es, tal, ¿no? Es importante Es bien hacer eso. totalmente. interesante. Ujú. Interesante lo que estamos conversando, ¿no? Y así aparecen, o sea, está apareciendo cuáles son nuestras tareas y nuestras responsabilidades en el futuro, ¿no? Ya sea como movimiento de mujeres, ya sea como movimiento de la diversidad sexual y de las disidencias sexuales, ¿no? Ujú. Y qué cosa es lo que tenemos que hacer, no por un afán eleccionario que ya se acerca el 2026, sino con un afán de construir un movimiento, ¿no? Que vaya hacia la unidad, ¿no? Como fortaleza para que pueda enfrentar estos avances fundamentalistas de parte de los conservadores para romper la estructura neoliberal económica que nos está oprimiendo, ¿no? Patriarcal y Y racista, además. racista, exacto. Ujú. Sí, totalmente. Y creo que esa es una tarea importante en este momento. Estamos en una crisis política, digamos, en términos de, ya no sé cuándo hemos llegado tan bajo. O sea, en el Perú siempre Nunca. hemos llegado muy Siempre, bajo en siempre, muchos momentos, siempre podemos llegar más bajo, pero creo yo, ¿sabes ¿ah? qué? O sea, eso de que en nuestra cara sean, digamos, fuerzas estatales como la policía, el ejército, han matado a 50 personas, Y no pasó nada. hay testigos, hay pruebas, hay, todo está sobre la mesa y no pasa nada. O sea, no sé si alguna vez hemos estado tan bajo, tan bajo, Nunca. tan bajo como esto, ¿no? Nunca. Es O sea, como, no pasa nada en el poder, o sea, el responsable, el mayor responsable de todo esto fue premiado y fue premier y cae por una cosa que no tiene, que es importante, porque ha caído por corrupción, pero ¿cómo puede ser que por Pero, 50 muertos no haya caído, ¿no? Y eso. en este caso, por corrupción, está bien que caiga, pero la verdad de las cosas es que ha caído por corrupción, sobre todo porque ha habido mucha peliculina alrededor del tema Claro. de la amante, y entonces esto ha rebotado mucho claro, en medios, ¿no? era, Y en gran todo fue medida es el escandalete el que ha tal ayudado, digamos, a cual. que se visibilice más la Claro. corrupción y caiga, ¿no? Pero los 50 muertos que están ahí, que se saben que está, ¿no? Eso no fue una Pero, razón. pero no solamente lo de los 50 muertos, está lo de Inti Bryan también con el señor Merino, que fue presidente 3 días, ¿no? Pero Y fíjate que él cayó por esos dos muertos. sí, claro, Él cayó. cayó. En cambio, Eh, acá eh, 50 muertos no y significa Solanas nada. pasó de defensa a Sí. premier, ¿no? Mm. En Ajá. ese sentido te digo que no, o sea, hemos caído muy bajo moralmente, éticamente, ¿no? En términos políticos, ya ni siquiera de hacer la finta, ¿no? Ya se sienten con el derecho de ponernos el pie de la bota militar y que no haya ninguna, o sea, Oh, violencia con desparpajo y ninguna consecuencia, ¿no? tan Eh, igual como la época en que eh, a través de la Comisión de la Verdad y, ¿no? De que escribió y José Julio Montalvo, que ya no está con nosotros, pudo escribir este, en la cual escribir y publicar que en las gardenias fue que se exterminó
a estos 8 homosexuales, pero también se habló de exterminio en Pucallpa y en otros lugares por parte de Sendero y MRTA, que todo había pasado, entre comillas, desapercibido y nunca se dijo nada, ¿no? Mm, O sea, para mí, o sea, ¿cuánto valen esas personas? Es lo mismo ahora. ¿Cuánto valen esos 50 muertos como para, ¿no? ¿Qué? claro, porque tiene un carácter muy ¿Quién- racista también eso, ¿no? Sí, pues Ajá, ¿quiénes son esos eso ¿Qué, es. muertos? Claro. qué Sí, vidas son las que valen? ¿Qué vidas, la pérdida de qué vidas genera indignación y ajá, ciudadana suficiente como para que caiga los responsables, ¿no? O se señale, haya justicia, digamos. Eso es que- también muy gráfico, ¿no? De el racismo y de la homofobia y de la transfobia que sostienen todavía nuestra vida social de la manera ujú. en que Y, está, y, ¿no? y, y todas las instituciones públicas, ¿no? Y las privadas también algunas, ven todo lo que pasa y se callan la boca absolutamente, lo validan o Así es. construyen argumentos para que se les perdone, o sea, como matar una hormiga en tu cocina, ¿me entiendes? Es igualito. Así es. ¿Por qué Así te es. metiste a mi azucarero? ¿Me entiendes? Ujú, ujú. Es Tal cual. terrible, es terrible. Y en ese sentido, en la medida que la política, ¿no? Está llegando a estos niveles y digamos, estas tendencias autoritarias, invalidadoras de la vida, ¿no? Están tomando todo este espacio, ¿no? Eh, yo creo que se vuelve súper importante nuestra capacidad de lucha, de articulación, de entendimiento entre nosotros, nosotras, nosotres, ¿no? Eh, creo que es fundamental, Sí, porque esta resistencia va a tener que ser de largo aliento. Y necesitamos construir las bases de eso. Sí. por ejemplo, Angélica, te para quería cerrar, preguntar, sí, dámelo un ya, segundo. Le quería preguntar a Angélica, ¿qué piensa ella del rol, del papel que juegan los partidos políticos, por ejemplo, en toda esta situación? Y si en ese rol que juegan, ¿cómo entramos a tallar también desde las mujeres, los feminismos y las diversidades en el marco Mm. de la construcción de estos partidos políticos? Bueno, en términos pragmáticos es a través de los partidos políticos que se puede conseguir tener una participación de la política formal, formal, ¿no? Y yo creo que eso juega un rol, creo que es un espacio que no se debe dejar de disputar porque tiene un impacto, es importante, pero no es lo único, ¿no? No hay que apostarle todas creo yo, no hay que apostarle todas nuestras fuerzas a la política electoral y a la política formal. Yo creo que la política de la calle, la política del activismo, es súper importante para generar tendencia, influencia en la manera de pensar las cosas, ¿no? Ujú, Porque finalmente la política, mm, los conservadores van a avanzar en la medida en que la ciudadanía lo permita, ¿no? Hay un juego con la ciudadanía que siempre está presente, ¿no? Entonces, una ciudadanía que no le importa, que deja pasar las cosas, ¿no? Que está en otra, también por la precariedad de la vida, en fin, ¿no? La precariedad de la educación del país, son muchos elementos, pero yo creo que eh, la manera de pensar el mundo, ¿no? En, en la vida cotidiana y en la ciudadanía en general, es un espacio político muy importante en el cual creo que los activismos más micro tenemos posibilidades de acción sí, y pues, no hay que perder de vista la importancia que tiene eso, ¿no? Para la transformación social, ¿no? Finalmente, eh, si hay una ciudadanía, si hay un movimiento social, un movimiento de la sociedad que permite instalar
una nueva idea, esa nueva idea se va a empujar y los políticos se van a tener que doblegar a eso. Entonces, yo creo que ahí hay una fuerza importante, pero evidentemente también es importante tener alianzas con los sectores de la política formal que tienen presencia en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, ¿no? Sí, es importante y en ese sentido, yo creo que los partidos del espectro progresista que en este momento empiezan a configurarse, ¿no? De cara a las nuevas elecciones, sí creo que es importante que lleven representación de las disidencias sexuales, de las mujeres, de sectores indígenas también, ¿no? Creo que eso, o sea, eso es muy importante. Sí, Sí. totalmente de acuerdo. Y también, por ejemplo, creo que es importante sabernos en dónde nos vamos a ubicar, ¿no? Porque nosotros somos sobrevivientes de esta lucha. ¿Cuántos años llevamos de lucha? ¿No? Eso es importante. Y tenemos cicatrices. Y esas cicatrices tenemos que mostrarlas, ¿no? Nosotros no somos víctimas del sistema neoliberal. Nosotros somos guerreros que hemos sobrevivido y que en cierta medida lo único que tenemos que hacer es unirnos para podernos enfrentar a ese sistema neoliberal que nos oprime y saber que lo vamos a poder vencer, ¿no? Así es. A este sistema neoliberal, patriarcal, Patriarcal, racista, exacto, homofóbico, exacto, lesbofóbico, transfóbico. exacto. Así es. Sí, ha Bueno, sido maravilloso conversar sí, de contigo. verdad que muy, Sí, Ay, muy para muy mí también, interesante. enriquecedor. para mí Sí, también, Cristian, Manolo, ha sido súper rico conversar con ustedes. Y una vez más quiero felicitarles por el espacio, porque este tipo de espacios suman a esa lucha cotidiana justamente de la que estoy hablando, de llegar a la gente, ¿no? De llegar a pequeños espacios, ¿no? A donde podamos, a todos, todas, todos quienes estamos en la resistencia, ¿no? A este sistema, a estos políticos, ¿no? Debemos buscar los espacios desde donde podamos hacer llegar nuestras ideas, ¿no? Intercambiar con otros, con otras y fortalecer nuestra crítica desde donde estemos y desde donde podamos, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación, ha sido un placer bueno, que el espacio siga creciendo y que tengan mucho Gracias, éxito. ok, gracias. gracias. Sí, Un pues, saludo para ti ¿no? y ya habrá otra oportunidad en que podamos Así, conversar. Un saludo ajá, a quienes nos están viendo y hasta la próxima. Gracias. nos Hasta la vemos. Chao, próxima. chao. Chao.